Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar unos platos personalizados para celebración de fiestas infantiles. Vamos a trabajar con la plataforma Canva de modo gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva de modo gratuito, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a documento A4. Sobre esta página es donde vamos a realizar la composición. Para ello me voy a elementos, voy al buscador y voy a buscar marcos, que viene a ser la base. En este caso voy a seleccionar una base circular de un marco, que viene a ser Circular Frame. Este elemento marco circular voy a acoplar a la medida de la hoja, de esta manera. Retorno al buscador, voy a buscar octágono, que viene a ser un octógono. Puedo elegir cualquiera de ellos, en este caso esta. Voy a seleccionar, simplemente me va a servir como una guía. Acoplo justo al contorno del círculo, de esta manera. Una vez listo, nuevamente me voy al buscador, voy a buscar líneas. Voy a seleccionar esta que tiene una línea oblicua y hay múltiples formas de líneas. Voy a seleccionar esta. Ahora simplemente arrastro con el nudo a una vértice del octágono y nuevamente el siguiente al lado opuesto, de esta manera. Me voy a la parte superior, selecciono, en este caso voy a engrosar la línea A23. Una vez listo, control C y control V para generar una copia. Nuevamente tomo el punto y uno al vértice del octágono y nuevamente el otro en el lado opuesto. Y así sucesivamente realizo por todos los vértices del octógono. Una vez finalizado voy a eliminar la base del octógono que me sirve como referencia. Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar estos elementos que son las líneas. Para ello voy a bloquear el fondo. Selecciono todos los elementos y lo voy a proceder a agrupar. Una vez agrupado, voy a tomar el fondo, de esta manera voy a desbloquear nuevamente para poder continuar trabajando. Ahora voy a ingresar el fondo, para ello me voy a subidos, subir archivo. Yo he seleccionado varios fondos, en este caso ya hice un tutorial anterior donde les explico cómo realizar un pattern desde cero o una composición base de textura. También les dejo en la casilla de descripción el tutorial. Muevo estas líneas que he creado. Ahora lo que voy a hacer es arrastro a la circunferencia el fondo y lo suelto. Ahora doble clic en caso que deseo ampliar esta base o minimizar. Y nuevamente clic fuera para que se acople de esta manera. Regreso nuevamente este elemento, lo superpongo. Ahora me voy al contorno, en este caso al momento de subir el pattern se me ha generado ya los colores guías. En este caso voy a seleccionar el mismo patrón de color y voy a aplicar a todas las líneas. Una vez listo y he ingresado el color, ahora procedo a ingresar un elemento circular. Para ello nuevamente me voy a elementos, retorno al buscador y busco nuevamente marcos. En este caso este icono. Y nuevamente vuelvo a seleccionar la circunferencia. Esa circunferencia lo voy a personalizar, me voy a posición y voy a ingresar una medida de 120 por un alto de 120 que de manera automática se me coloca de manera proporcional. Lo centro, nuevamente me voy a la parte superior y voy a tomar el mismo color que he estado trabajando. Me voy a subidos. Ingreso en este caso la imagen en PNG, que también ya en anteriores tutoriales ya les indiqué de dónde descargar imágenes en PNG en alta resolución. Clic en esta circunferencia y voy a bloquear momentáneamente para poder superponer la imagen. Minimizo y centro la imagen. Y bueno, de esta manera finalizo y ya tengo el primer diseño, el primer plato circular. Ahora agregar nueva página. Y aquí voy a construir el siguiente modelo. Me voy a elementos, me voy al buscador, en este caso ya estoy en marcos, simplemente voy a seleccionar un cuadrado que viene a ser esta.
Selecciono este cuadrado, me voy a posición y voy a ingresar una medida de 180 por 180 que de manera automática se me completa, que viene a ser un cuadrado. Una vez listo, control C, control V del cuadrado, me voy a posición y cambio el ancho a 120 y de manera automática se me cambia el alto a 120 y voy a proceder a centrar. Una vez listo, voy a ingresar en este caso las bases de textura. Selecciono el fondo, me voy a subidos y voy a seleccionar esta. Estoy trabajando la temática merlina. Ahora nuevamente del mismo modo selecciono este cuadro pequeño y arrastro la imagen. Y me va quedando de esta manera. A continuación doble clic y voy a escalar la imagen. Una vez listo voy a insertar un cuadro, me voy a elementos, nuevamente retorno al buscador y voy a buscar contorno de cuadro. Por ejemplo voy a seleccionar esta que es Outliner Square y voy a superponer justo en el contorno de este marco pequeño. Me va quedando de esta manera y voy a proceder a ingresar la imagen en PNG que viene a ser esta. Voy a ampliarlo. Si en caso que está grande la imagen, simplemente arrastro y corto la imagen. Y bueno, a continuación voy a ingresar los elementos de corte en los vértices, como ustedes pueden doblar y donde van ustedes cortar. Unas guías. Me voy para ello a elementos. Voy a buscar en el buscador cuadrado. Voy a seleccionar esta que es Square. Este es un pequeño cuadrado que me va a servir como guía. Para ello me voy a posición y voy a ingresar una medida, en este caso de 7 por 7. Y lo voy a ubicar justo en este vértice. Voy a trabajar con zoom para apreciarlo mucho mejor. Ahora voy a cambiar el color simplemente para diferenciarla con el fondo. Nuevamente me voy a elementos. En el buscador voy a buscar líneas nuevamente, que viene a ser esta. Y voy a seleccionar dos elementos, en este caso esta lineal y la otra de modo punteada. Voy a trabajar con el modo lineal, clic, y lo voy a arrastrar a la parte superior. Voy a acoplarlo de este modo, tomo el punto inicial, lo coloco justo en este vértice y la siguiente en el medio. Ahora a continuación tomo la siguiente línea punteada, arrastro la parte superior, ubico el punto y uno justo a este vértice y nuevamente este punto al medio y bueno, me va quedando de esta manera. Ahora simplemente voy a seleccionar estos dos elementos y lo voy a proceder a agrupar. Lo voy a mover con la finalidad de agrupar de modo completo esos pequeños elementos que he estado componiendo y los procedo a agrupar. Nuevamente retorno a su posición inicial. Y lo que voy a hacer es clic, control C, control V para generar una copia. Ahora lo que voy a hacer es girar, en este caso voy a girar 90 grados. Voy a colocar justo en la parte derecha del vértice. Ahora nuevamente control C, control V y lo voy a arrastrar a la parte inferior. Nuevamente en este caso voy a girar menos 180 grados. Control C, control V. Y procedo nuevamente a girar, en este caso menos 90 grados, y lo ubico de esta manera. Una vez ya finalizado, simplemente voy a proceder a desagrupar y eliminar estos cuadritos guías de todo el vértice.
A continuación lo que voy a hacer es minimizar el grosor de estas líneas. Para ello me voy a esta casilla y en el grosor puedo aplicarle un mínimo, por ejemplo 2 puntos si ustedes lo quieren hacer mucho más simple, pero si quieren dejarlo de este grosor no importa, lo pueden dejar tal cual. Y de esta manera voy a minimizar el grosor de estas líneas a 2 puntos. Una vez ya finalizado, en este caso ya tengo 2 diseños de platos, pero si ustedes gustan realizar un tercero, ya en anteriores tutoriales les compartí uno, por ejemplo esta que está en PowerPoint, muy fácil, así que les dejo también el tutorial en la casilla de descripción. Ahora a continuación, una vez finalizado para descargar, me voy a archivo, descargar, ya está predeterminado el tipo de formato y clic en descargar, automáticamente se me va descargando ya el diseño. En la parte inferior se me descarga como una carpeta donde están incluidos los 2 diseños, que viene a ser esta y la segunda que viene a ser esta de acá. Y bueno, finalmente ya están los 2 diseños en A4. Ahora con respecto al armado, en el caso del segundo plato, que viene a ser esta, que viene a ser cuadrado, en este caso las líneas punteadas me indican el corte y las líneas rectas el doblez. Hay una imagen al costado que me indica cómo realizar el corte, cómo pegarlos y cómo quitar el sobrante, que en este caso se va a generar una vez pegado el lado del vértice. En el caso del primer plato, que es circular, simplemente vamos a realizar un corte por las zonas que indican. No va a tener ningún doblez. En este caso, una vez cortado, voy a pegarlo de esta manera al lado frontal. De esta manera por todo el contorno. Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden ponerlo en práctica, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.